exponencial por una función f de t. Entonces decíamos, sacamos la transformada solo a f de t, que es phi de s, y aquí reemplazo s por s menos a, ¿verdad? Phi de s menos a. Eso hicimos unos ejemplos. También vimos la transformada de una potencia, por una función f de t. Entonces, habíamos dicho que lo que hacemos es sacar la transformada solo a f de t, que es phi de s, y esta la derivamos n veces, y la afectamos de un signo dado por este menos 1 a la n, ¿no? Entonces, si el exponente es par, es más 1. Si el exponente es impar, es menos 1. Hicimos también unos ejemplos. Y también vimos cuando teníamos que calcular la transformada de una función f de t sobre t. Sobre t. Entonces decíamos, sacamos la transformada solo a f de t, que es phi de s, y la integrábamos de s infinito con respecto a s, ¿no? Y dijimos que esto también se podía generalizar, porque podíamos hallar la transformada de f de t sobre t a la n, cuando n es entero, ¿no? Cuando n es entero, cuando n es 1, 2, 3. Entonces, esto es, como tenemos t a la n, entonces sacamos la transformada solo de f de t, que ya sabemos que es phi de s, y la integramos n veces, se ve a de s infinito, vamos a ponerla así, de s infinito, n veces, ¿no? N veces. Ya. Entonces, de esta habíamos hecho un ejemplo en la clase anterior. Vamos a hacer otro ejemplo. Sí. No, todavía no lleva. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Okay? Bueno, esta fórmula ya la tienen ustedes porque vimos la clase anterior. A ver, calcule la transformada de Laplace de 1 menos coseno de 4t sobre t. Calcular la transformada de Laplace de 1 menos coseno de 4t sobre t. Entonces, viendo esta función, me recuerda, o debe de recordarme, la fórmula esta. Cuando quiero hallar la transformada de una función f de t sobre t, ¿ves? Esta es una función f de t sobre t. Entonces me dicen que calcule la transformada solo del numerador. Entonces tenemos que calcular la transformada de 1 menos coseno de 4t. Si quiero lo hacemos aparte, ¿verdad? Tengo que buscar la transformada de 1 menos coseno de 4t. Entonces me acuerdo, bueno, transformar de una suma, y la suma de la transformada, en este caso es recta, transformada de 1 menos la transformada de coseno de 4t. ¿Sí? Y ya sabemos, pues, acuérdense que tienen que aprenderse esa fórmula básica. La transformada de 1 es 1 sobre s, menos la transformada de 4t es de coseno de 4t es s sobre s cuadrado más 16. Entonces eso es lo que tenemos que poner aquí. Sacar la transformada solo del numerador, que le hemos hecho aparte. Pues aquí la escribo 1 sobre s menos s sobre s cuadrado más 16. Y todo esto, como dice la fórmula, intégrala desde s hasta infinito. Integro desde s hasta infinito. Con respecto, lógicamente, a s. Ya está aplicada la fórmula. El resto es ya simplemente que
hay que calcular esta integral, ¿no? Pero ya la aplicación de la fórmula es rapidísima, ¿ven? El resto ya, entonces ya lo que más lleva tiempo es el cálculo de la integral. Entonces, veamos. La integral de 1 sobre s es el logaritmo natural de s. Logaritmo natural de s. Menos, aquí también tendríamos que aplicar la fórmula de integración de b sobre b. Si arriba tengo el diferencial de lo de abajo, pues esto es logaritmo natural de b. La llevada del denominador es 2s. Solamente tengo s parte del 2. Entonces multiplico por 2 dividido para 2 y me queda 1 medio y ya puedo hallar entonces la integral logaritmo de s cuadrado más 16. Y todo esto entre s e infinito, ¿no? Y todo esto entre s e infinito. Quieren entrar, van a ingresar. Bueno, entonces, observar aquí. Si nosotros reemplazamos s por el límite superior, que es infinito, tendríamos aquí, miren, logaritmo de infinito. Logaritmo de infinito es infinito. O sea, aquí me quedaría infinito. Menos infinito al cuadrado es infinito. Más 16, infinito. Otra vez me queda logaritmo de infinito. Pero logaritmo de infinito es infinito. Infinito por 1 medio es infinito. Entonces me queda una indeterminación. Esto no es cero. Esto no es cero. Esto es una indeterminación. Entonces hay que usar algún artificio para eliminar esta indeterminación y poder hallar el límite. Entonces, aquí el artificio que se puede hacer es esta recta de logaritmo transformarlo en un solo logaritmo. La recta de logaritmo transformarlo en un solo logaritmo. Eso lo podemos hacer aquí, pero la condición es que los coeficientes de los logaritmos tienen que ser 1. Entonces, pero este no es 1, es 1 medio. Entonces, para que esto sea 1, el 1 medio lo pongo como exponente, aplicando la propiedad de los logaritmos. Tenemos logaritmo de s menos logaritmo de s cuadrado más 16 a la 1 medio. ¿Ya? Y todo esto entre s e infinito. Entonces hemos puesto el 1 medio como exponente de s cuadrado más 16. Ahora sí, esto sería una recta de logaritmos. ¿Se acuerdan? Una recta de logaritmos es el logaritmo de un cociente, ¿no? Entonces tenemos logaritmo de s sobre s cuadrado más 16. Todo esto entre, perdón, y esto a la 1 medio, ¿no? A la 1 medio. Y esto de s hasta infinito. El elevado a la 1 medio vamos a ponerlo como radical, para que lo vean mejor, ¿no? Todavía no estamos sacando límites, vamos a poner este 1 medio como radical. Entonces tenemos logaritmo de s sobre la raíz de s cuadrado más 16, de s infinito. ¿Qué ha pasado? Miren, si reemplazo ahora s por infinito, me queda el infinito arriba, y al infinito al cuadrado es infinito, más 16 infinito, y la raíz cuadrada de infinito también es infinito. Otra vez, indeterminación. ¿Ves? De la determinación que teníamos antes, infinito menos infinito, ahora tenemos esta de acá. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Un artificio también para eliminar esta indeterminación. Entonces, lo que hacemos aquí, observar, cuando esto es límite, ¿no? Tenemos logaritmo, vamos a esto ponerle un radical y hacer esto un solo radical. Para meter esto en un solo radical, entonces hay que elevarlo al cuadrado. Entonces me quedaría el logaritmo de la raíz cuadrada de s al cuadrado sobre s cuadrado más 16 de s a infinito. Y en esta fracción hacer
El artificio conocido, muy conocido, dividir cada término de la fracción para ese cuadrado. Tenemos, porque fíjense, infinito sobre infinito. Para evitar eso, entonces, cada término de esta fracción dividimos para ese cuadrado. Me queda 1 sobre 1 más 16 sobre S al cuadrado. Todo esto de S a infinito. Entonces ahora sí, ya con este artificio se rompió la indeterminación, porque observar. Aquí me quedaría, cuando S es infinito, infinito al cuadrado es infinito. 16 dividido para infinito es 0. Entonces esto se hace 0. Me queda 1 sobre 1 que es 1. La raíz cuadrada de 1 es 1. Y logaritmo de 1 es 0. Entonces tengo 0 con el límite de arriba, ¿eh? Ya no hay indeterminación. Con el límite de abajo reemplazamos S por S mismo. Si reemplazo S por S mismo, me queda lo mismo, ¿no? Me queda el logaritmo de la raíz de 1 sobre 1 más 16 sobre S cuadrado. Y ahí está la transformada de 1 menos coseno 4t sobre t, ¿no? Esto todavía se puede simplificar un poco, Por ejemplo, podemos sumar aquí, el S cuadrado se va arriba y sale de radical, y podemos escribir esto. ¿Ven? Sumamos, me queda el S cuadrado más 16. El S cuadrado se va arriba y podemos sacarlo de radical. Entonces, esta es la transformada de Laplace de nuestra función, ¿no? Entonces, miren que lo que más demora es el cálculo de la integral, ¿no? Pero la aplicación de la fórmula es rapidísima. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a ver ahora algo importante. Nosotros, recordar que vamos a usar la transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales. Y las ecuaciones diferenciales, como ustedes saben, tienen derivadas. Las ecuaciones diferenciales tienen derivadas. Entonces, es lógico que necesitamos calcular la transformada de derivadas. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a ver cómo se calcula la transformada de derivadas de una función. ¿Ok? Entonces, vamos a ir transformada de derivadas. Ok. A ver, vamos a ver cómo se calcula la transformada de Laplace de la primera derivada de una función f de t. ¿Eh? Primera derivada de una función f de t. ¿Cómo calculamos esto? Vamos a demostrar esto, ¿no? Y las otras las otras fórmulas las vamos a poner directamente, ¿ok? Bueno, todo parte de la definición de transformada de Laplace, ¿ok? Entonces, yo quiero calcular la transformada de Laplace, ¿eh? De f' de t, o sea, de la derivada de f de t. Entonces, por definición de transformada de Laplace, es la integral de 0 a infinito de e a la menos st por la f' de t, ¿no es cierto? Esto es lo que estamos sacando de la transformada. Por f' de t y por dt. ¿Eh? Por definición. Entonces aquí vamos a calcular esta integral. Vamos a calcularla por partes. Entonces aquí podemos decir que u es e a la menos st y el db sería f' de t de t. ¿Eh? ¿Sí? Entonces necesitamos el du. El du entonces será
menos S y a la menos ST, T. Y si integramos aquí, tenemos que B es igual, la integral de la derivada, la integral elimina la derivada y me queda f de t. Entonces recuerden que la integración por partes, tenemos, el resultado es, si tenemos u de b, que sería entonces u por b menos integral b de u, ¿no? Esa es la integración por partes. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a tener u por b, o sea, u por b, o sea, este por este, ¿no? E a la menos st por f de t, entre 0 e infinito, ¿no? Menos integral de 0 a infinito de b por du, pero b es f de t, y el du es menos s por e a la menos st. ¿Eh? Y por dt, ¿no? Bueno, ya voy a sacar esto para que no estorbe. Ya. Entonces tenemos, miren. Vamos a escribir esto igual. E a la menos st por f de t entre 0 e infinito. Y aquí tenemos menos por menos da más, ¿no? Y el s lo podemos sacar de la integral. Entonces me queda más integral de 0 a infinito. Pongamos primero el exponencial, que a la menos st, y después el f de t, ¿no? F de t de t. Ya. Entonces fíjense. Nosotros habíamos dicho que para que una función tenga transformada la Laplace, no lo habíamos demostrado el teorema, pero habíamos dicho que vamos a aceptar que la función a la cual sacamos la transformada de Laplace es una función continua por tramos y de orden exponencial. ¿Cómo son la mayoría de las funciones con las que vamos a trabajar? Entonces el hecho de que esta función f de t es de orden exponencial, hace que cuando t, aquí t, es infinito, o sea, vamos a aplicar el límite superior. Cuando t es infinito o tiende a infinito, esto se hace cero. Todas las funciones de orden exponencial tienen esta propiedad. Que cuando se multiplica e a la menos st por esa función, cuando t tiende a infinito, todo ese producto tiende a cero. Entonces, con el límite superior, esto va a ser 0. Se me queda 0 igual, perdón, 0, menos, ahora reemplazo t por el límite de abajo, me quedaría e a la 0, que es 1, por f de 0. Entonces, aquí me queda menos f de 0. Más, aquí me faltó el s, no dijimos que menos, pero menos más, pero este s sale, ¿no? Aquí me está faltando más s. Okay. Entonces tenemos más s. Y fíjense esta integral. Ustedes la reconocen inmediatamente. Integral de 0 a infinito y a la menos st por f de t de t. Esta es la transformada de f de t. La transformada de f de t. Esta es la transformada de f de t. Entonces, por lo tanto, miren, lo que estamos buscando, la transformada de f' de t, de la primera derivada de f de t, va a ser igual entonces a s por transformada de f de t, ya la podemos poner aquí, s por la transformada de f de t, menos f de 0. O sea, ¿qué cosa es f de 0? El valor de la función f de t en el origen, ¿no? Sería el valor de f de t evaluada en t igual 0, en el origen. Y esta es la fórmula para calcular. Anótenla, háganse un formulario para que tengan ahí lista todas estas fórmulas que estamos viendo, ¿no? Entonces, con esta fórmula calculamos la transformada de la primera derivada de la función. Miren, es s, primera derivada es s
por la transformada de la función f de t. Este de aquí es f' de t. Esta es la función f de t. Menos el valor de f de t en el origen. Entonces, cuando resolvamos ecuaciones diferenciales, vamos a aplicar estas fórmulas. ¿Qué pasaría o cómo calculo la transformada de la segunda derivada? Entonces, aquí ya no vamos a deducir porque se lo puede hacer, pero habría que integrar 2 veces por parte o aplicar inducción matemática. Vamos a ponerlo directamente. Quiero calcular la transformada de la segunda derivada de una función f de t. Entonces esto es s cuadrado, ¿ves? Segunda derivada, s cuadrado. Primera derivada, s a la 1. Segunda derivada, s cuadrado. Y aquí viene por la transformada de f, igual que en el caso anterior, transformada de f de t. Y ahora aquí sigue s cuadrado, ahora sigue s a la 1, ¿no? El exponente de s va disminuyendo, por s a la 1, y aquí ponemos por f de 0, el valor de la función en el origen. El que le sigue también es menos, todo lo que sigue después es menos. ¿Ves? S cuadrado, s a la 1, seguiría s a la 0, pero s a la 0 es 1. Y aquí tendríamos entonces f' de 0, ¿eh? ¿Sí? F de 0, f' de 0. Y con esta fórmula calculamos la transformada de la segunda derivada de una función. ¿Ok? Si fuera la tercera derivada, la transformada de Laplace de la tercera derivada, entonces sería, vean, primera derivada s a la 1, segunda derivada s al cuadrado, tercera derivada s al cubo, y s al cubo. Y siempre por la transformada de f, ¿ves? Por la transformada de f. Ya. Y aquí s va disminuyendo en el exponente. Todos los que siguen son negativos. Entonces aquí sería menos s cuadrado, vamos en el exponente y aparece el f de 0. El que le sigue, también negativo, ahora sería s a la 1. 3, 2, 1, s a la 1. Y ahora esta función aparece la primera derivada de 0. F de 0, primera derivada de 0. Otra vez menos, y ahora sería s a la 0, que es 1. 1 y por la segunda derivada evaluada en el origen. La segunda derivada de f de t evaluada en el origen. Y así, para la cuarta derivada, para la quinta derivada, etc. ¿No? Entonces, estas son las transformadas de las derivadas de una función que más adelante, cuando resolvamos ecuaciones diferenciales, las vamos a utilizar, ¿no? Entonces, tener presente estas fórmulas, cópienlas, tengan en su formulario, porque más adelante las vamos a utilizar. Bueno, así como tenemos las derivadas, también podemos tener integrales. Podemos también calcular las transformadas de integrales. Y vamos a ver a continuación. Todas estas fórmulas de transformadas que estamos viendo, todas estas fórmulas de transformadas, cuando estudiemos la inversa, la vamos a aplicar en el sentido contrario. Cuando estemos viendo transformada inversa, esto en el sentido contrario. Vamos a ver entonces transformada de integrales. Asimismo, vamos a ganar tiempo y vamos a poner directamente las fórmulas, pero se puede demostrar, todo se puede demostrar. Vamos a aplicar directamente las fórmulas, ¿no? Entonces, transformada de integrales. Déjenme cambiar de marcador porque este ya no está. Ya no está escribiendo. Bueno. Fíjense. Supongamos que quiera hallar la transformada de una integral de a a t, f de t de t. Transformada de Laplace de una integral de f de t
desde A, que es una abscisa cualquiera, abscisa A, fija, ¿no? Hasta una abscisa arbitraria cualquiera. Entonces, para hallar la transformada de una integral como esta, ¿ve? Simplemente multiplicamos 1 sobre S, multiplicamos 1 sobre S por la transformada de f de t. Por la transformada de f de t. Es muy sencillo. Multiplico 1 sobre S por la transformada de f de t nada más, de f de t. Y a esto le resto 1 sobre S y pongo la misma integral, pero haciendo que A sea 0. Que A sea 0. De 0 a t, de f de t. Entonces, esta así calculo la transformada de Laplace de la integral de una función f de t desde una abscisa A, desde una constante cualquiera, hasta la abscisa variable t, ¿no? Multiplico 1 sobre S por la transformada de f de t, la transformada solo de esto, ¿ves? Menos 1 sobre S y aquí por la misma integral que tengo aquí, pero haciendo que A sea 0. Bueno, pero la gran mayoría de integrales con las que vamos a trabajar, que quieren entrar todavía, la mayoría de integrales con las que trabajamos en este capítulo, A es 0. Entonces, si A es 0, esto se simplifica bastante, ¿no? Entonces, miren, si yo tengo la transformada de la integral de 0, cuando el límite inferior es 0, a t, de f de t de t, pues simplemente es aquí algo que hace a 0. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, tenemos aquí, a ver, aquí tenemos que A es 0, ¿sí? Y entonces acá tenemos, a ver, aquí hay un error, aquí hay un error, ¿no? Aquí hay un error. Esto es de 0 a A, no es de 0 a T, es de 0 a A. Aquí hay un error, por favor, corregir. Ya. Y aquí es A. Entonces, si A vale 0, miren, aquí sería 0. Y tenemos la integral de 0 a 0. Si usted tiene una integral de 0 a 0, de 4 a 4, de 2 a 2, esa integral vale 0. Cuando el límite de arriba es una constante igual a la de abajo, esa integral es 0. Entonces, si A vale 0, como estamos haciendo, integral de 0 a 0, pues esto de aquí es 0. Y esto desaparece y solamente me quedaría esta parte de aquí. Tenemos 1 sobre S por la transformada de f de t. Entonces, por eso digo que la fórmula se simplifica porque ya no hay esto. Y entonces, cuando quiera hallar la transformada de una integral con el límite inferior 0 de cualquier función, lo que hago es sacarle la transformada de Laplace solo a f de t, nada más, y eso la divido para S o la multiplico por 1 sobre S, como usted quiere. También puedo escribir así: transformada de f de t sobre S. Esto es lo mismo que esto, ¿no? Ok, bueno, se puede generalizar esto, ¿ves? En el caso de que yo tenga, por ejemplo, la transformada de la segunda derivada, y ambas con el límite inferior 0, ¿ves? De f de t, ¿ves? Aquí es transformada de la integral nada más. Ahora es la transformada de la doble integral. Entonces aquí, como era solamente una integral, era 1 sobre S. Pero como ahora es doble integral, es 1 sobre S al cuadrado. Si fuera la integral triple, 1 sobre S al cubo. Si fuera 4 integrales, 1 sobre S a la cuarta.
Así. Y siempre por la transformada de f, por la transformada de f de t. ¿Sí? Pues aquí estamos generalizando. ¿Ok? Bueno, entonces de esta manera calculo la transformada de integrales. ¿Ven? Vamos a hacer unos pequeños ejemplos. A ver. A ver, escriba. Calcule la transformada. Calcule la transformada de la integral de 0 a t de coseno cuadrado de 3t. ¿Sí? Calcule la transformada de Laplace de la integral de coseno cuadrado de 3t por dt. Bueno, aquí tenemos pues la fórmula para el límite inferior es 0. Entonces estaría aplicando esto. Cuando el límite inferior es 0, esta casi nunca la aplicamos. Siempre aplicaremos cuando el límite inferior es 0. Bueno, dice que la transformada de Laplace de una integral con límite inferior 0 de una función f de t, en este caso esta es nuestra función f de t. Esta es nuestra función f de t. Dice multiplique 1 sobre s por la transformada de f de t, o sea, por la transformada de coseno cuadrado de 3t, ¿ves? Coseno cuadrado de 3t, eso. 1 sobre s por la transformada de f de t. 1 sobre s por la transformada de coseno cuadrado de 3t. Y ahora aquí simplemente tengo que buscar la transformada de coseno cuadrado de 3t. Pues ustedes dirán, oiga, pero en las fórmulas no hay la transformada de coseno cuadrado. La fórmula que hemos visto es la transformada de coseno de AT. Que sabemos que es S sobre S cuadrado más A cuadrado. Pero aquí es coseno cuadrado. Entonces esto, hay muchas fórmulas que no van a ver, ¿no? Pues sí. La de coseno del cubo, la de coseno de la cuarta, habrá muchas fórmulas que no tendremos a mano. Pero hay ciertos casos en que nosotros podemos hacer artificios. Por ejemplo, aquí. No tenemos una fórmula para el coseno cuadrado. Pero el coseno cuadrado lo podemos transformar usando la siguiente identidad. Yo sé que el coseno cuadrado de A, ¿ve?, es 1 medio más 1 medio coseno de 2A. Estoy usando la muy conocida identidad trigonométrica de que coseno cuadrado de A es 1 medio más 1 medio coseno de 2A. Entonces aquí ya no hay coseno al cuadrado. Ya no hay coseno al cuadrado. Eso es lo que habría que hacer aquí. ¿Ven? Usamos esta fórmula de identidad y entonces tendríamos igual 1 sobre S por la transformada de coseno cuadrado de 3t, que usando la conocida identidad sería 1 medio más 1 medio coseno de 6, 2 veces A, 6t. Y ahora sí, ya está transformada, ya la sabemos, ¿no? Ya la sabemos. Entonces tendríamos que esto sería igual a 1 sobre S por, aquí tengo la transformada de una suma de funciones. Recuerden las propiedades de la transformada de Laplace. Si tengo la transformada de una suma de funciones, eso sería la suma de las transformadas de Laplace de cada función. Entonces aquí tendríamos la transformada de 1 medio más la transformada de 1 medio coseno de 6t. ¿Sí? La transformada de 1 medio más la transformada de 1 medio coseno de 6t. Y entonces tendríamos 1 sobre S. La transformada de 1 medio es 1 medio sobre S. Porque la cosa se transforma en la constante. Es la constante sobre S. Entonces sería 1 medio sobre S. Y acá tendríamos, recuerden que una constante puede salir de signo transformada. Pues aquí me quedaría 1 medio.
Y me queda transformada de coseno de 6t. La transformada de coseno de 6t ya sabemos que es s sobre s cuadrado más 36, ¿ves? Y ahí está, y ahí está. Podemos simplificar un poco, pues podemos decir que esto es 1 sobre s, podemos decir que esto es 1 sobre s, por 1 sobre 2s, más un medio de s sobre s cuadrado más 36, ¿ves? Y esa es la transformada de Laplace de la integral de coseno cuadrado de 3t de t. ¿Ok? Aquí está. Así calculamos entonces la transformada de coseno, de la integral de coseno cuadrado. Siempre aplicando la fórmula la tendremos siempre a disposición. Vamos a ver, veamos si hacemos otro ejemplo. A ver, vamos a hacer otro ejemplo. Calcule la transformada de la integral, ponerlo lente porque si no, la transformada de la doble integral de t por seno hiperbólico de 2t de t de t. Miren, ahora es la transformada de la doble integral de esta función. Entonces, como es doble integral, ahora usaríamos esta de acá, ¿no? Transformada de doble integral. Entonces ahora sería 1 sobre s cuadrado. Esto sería igual a 1 sobre s cuadrado. ¿De qué? De la transformada de f de t. Este es nuestro f de t. Todo esto es nuestro f de t. Todo esto es nuestro f de t. O sea, la transformada de t por seno hiperbólico de 2t. Y ahora simplemente, pues, buscaremos la transformada de t por seno hiperbólico de 2t y la multiplicamos por 1 sobre s cuadrado y aquí. Entonces, si quiere, podemos calcular esta transformada aparte. Vamos a buscar esta transformada aparte. ¿Sí? Lo vamos a hacer de este lado. Vamos a calcular esta transformada aparte. Yo les dije que clase a clase vayan estudiando. Ustedes ya pueden rápidamente calcular esta transformada. Calculemos esta transformada aparte. Tenemos transformada de t por seno hiperbólico de 2t. A ver, ¿se acuerdan la formulita? Cuando tenía que calcular la transformada de un producto entre una potencia de t, el t a la 1, por una función f de t. ¿Qué habíamos dicho? Lo que habíamos dicho es, sáquenle la transformada solo a esto, que era Fides, y esto la deriva una vez, y le cambia de signo. ¿Se acuerdan? Eso ya vimos. Entonces vamos a buscar calcular la transformada solo de seno hiperbólico de 2t. Le saco la primera derivada y luego le cambio de signo. Entonces veamos, ¿cuál es la transformada de seno hiperbólico de 2t? Esa es una fórmula directa y sabemos que es 2 sobre, ya que tienen el formulario, s cuadrado menos 4. Esa es la transformada de seno hiperbólico de 2t. Y a esto dice derívela una vez. Entonces aquí vamos a derivar. Ya dejamos por la derivada de arriba 0. No de arriba por la derivada de la de abajo, 2 por 2s, sobre la de abajo al cuadrado. Ahí está. Ahí.
Y entonces esto me da menos 4s, menos 4s sobre s cuadrado menos 4 todo al cuadrado, ¿no? Entonces esta es la derivada. Esa la vamos a poner aquí, pero hay que agregarle el signo menos adelante, ¿no? Entonces esto es como, vamos a poner aquí abajito, menos, ¿eh? La derivada que ya la calculé, menos 4s sobre s cuadrado menos 4 al cuadrado, ¿ah? Y ahora pues este menos por menos hace más, y esto es 4s, menos por menos más, 4s sobre s cuadrado menos 4 con todo esto elevado al cuadrado, y ya está la transformada de seno de t, seno del hiperbólico de 2t. Y eso es lo que hay que reemplazar aquí. Entonces tenemos unos, porque esto es lo que calculamos aparte. Entonces ahora sí tenemos 1 sobre s cuadrado, 1 sobre s cuadrado, por esta transformada que la hemos calculado aparte y que resultó ser, ¿no? 4s sobre s cuadrado menos 4 al cuadrado. Aquí podemos simplificar esta s con esta s. Y me queda entonces 4 sobre s, s cuadrado menos 4 al cuadrado. Y entonces ya tenemos la transformada de Laplace de la doble integral de t seno hiperbólico de t cuando ambos límites inferiores son 0, ¿no? Entonces estos problemitas, ustedes vuelvan a revisar, mire cómo estamos aplicando las fórmulas de las clases anteriores. Usted tiene que tener presente. Si no se las aprende de memoria, pero por lo menos saber que existen. Ah, esto sí está en la fórmula. Esto sí está en el formulario. ¿Sí? Bueno, y así va, pues. Y así va, esto es una cadena. Bueno, entonces ahora sí, mire, hasta aquí lo que hemos visto es el cálculo de la transformada de una función, ¿no? Pero recordar que la primera clase habíamos dicho que nosotros vamos a usar la transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales. Y habíamos escrito esta secuencia, ¿no? Tengo una ecuación diferencial a la cual la queremos resolver. Entonces, aplicando la transformada de Laplace a la ecuación diferencial, aplicando la transformada de Laplace, la ecuación diferencial, aquí estamos aplicando la transformada de Laplace, todo lo que hemos visto hasta aquí, la transformada de Laplace. La ecuación diferencial se transforma en una ecuación algebraica, y ahora hay que resolver esta ecuación algebraica. Entonces aquí tengo la solución de la ecuación algebraica, que es muy fácil de resolver, simplemente de despejar una variable. Y a esta solución le aplico la transformada inversa, habíamos dicho, le aplico la transformada inversa de Laplace. O sea, todo lo que hemos visto, pero al revés, en el otro sentido. Y al aplicar la transformada inversa a esto, se obtiene la solución de la ecuación diferencial. Solución de la ecuación diferencial. Entonces, ahorita vamos a ver cómo ya sabemos calcular la transformada de Laplace de alguna función. Más adelante veremos de otras. Pero también hay que saber calcular la transformada inversa de Laplace. O sea, al revés. Esto es parecido a lo siguiente. Usted, por ejemplo, tiene seno de A igual a B. Seno de A igual a B. Ahora al revés. Arco tangente de B, perdón, arcoseno de B, arcoseno de B es A. Estamos viéndolo al revés, al contrario, la función inversa. ¿Sí? Sí, pongo aquí para que esté más claro. Si seno de A es B, entonces arco coseno de B es A. Algo parecido va a ser aquí. Entonces pongamos allí
transformada inversa de Laplace. Transformada inversa de Laplace. Entonces, veamos, partamos de la definición de la transformada de Laplace. Entonces, ¿qué habíamos dicho? La definición de transformada de Laplace. La transformada de Laplace de una función f de t es la integral de 0 a infinito del producto entre y a la menos st por f de t, integral con respecto a t, ese es un parámetro, ¿verdad? Y esto definía una función phi de s, ¿verdad? Entonces aquí decíamos que la transformada de Laplace de f de t es phi de s. Ya queda aquí aplicando esto, ¿no? La transformada de Laplace de f de t es phi de s. Así como puse aquí el ejemplo, si seno de A es B, entonces arco seno de B es A. Igual acá, miren. Si la transformada de Laplace de f de t es phi de s, entonces al revés. La transformada inversa de phi de s es f de t. La transformada de Laplace de f de t es phi de s. Al revés. La transformada inversa de phi de s es f de t. Entonces aquí puedo poner, si transformada de Laplace de f de t es phi de s, entonces phi de s es la transformada. Si transformada de Laplace de f de t, entonces la transformada inversa, entonces la transformada inversa, entonces la transformada inversa de phi de s es f de t. Esto es lo que habíamos dicho, ¿no? Si la transformada de f de t es phi de s, entonces la transformada inversa de phi de s es f de t. Entonces, pero fíjense, para no estar escribiendo tantas palabras, vamos a usar un signo. Un símbolo, mejor dicho, un símbolo. Con este símbolo habíamos descrito o habíamos simbolizado la transformada de Laplace, ¿no, verdad? ¿Dónde está ahí? Para simbolizar la transformada inversa de Laplace, no estar escribiendo todo esto, vamos a usar el siguiente símbolo. La misma L, pero con un exponente menos 1. ¿No? A lo mejor digo mal exponente menos 1. Lo digo porque se parece, es como que fuera L a la menos 1. Pero esto no es 1 sobre L a la 1. No, esto no es potencia, se parece. Esto simplemente es un símbolo nada más, es un símbolo. No es 1 sobre L, así como cuando yo tengo 4 a la menos 2, que es 1 sobre 4 a la 2. No, esto simplemente es un símbolo, que se lee transformada inversa de Laplace. Entonces, por lo tanto, para no estar escribiendo todo esto, decimos, si la transformada de f de t es phi de s, ¿no? entonces, la transformada inversa, ¿ves? La transformada inversa de phi de s es f de t. Ahí está. Así. Más sencillo. Si la transformada de f de t es phi de s, al revés, la transformada inversa de phi de s es f de t.
Entonces, con esta simbología vamos a trabajar, ¿no? Por eso es que yo les decía, las fórmulas estas que habíamos visto, las 8 fórmulas, teníamos que aprendernos en los dos sentidos, de izquierda a derecha para hallar la transformada, y ahora de derecha a izquierda para hallar la inversa, la transformada inversa. ¿Sí? Y eso porque ahora vamos a aplicar la transformada inversa. Vamos a ver las propiedades de la transformada inversa. Propiedades. La transformada inversa de una constante por una función phi de s, ¿ves? La transformada inversa de Laplace de una constante por una función phi de s cualquiera, la constante puede salir del signo transformada inversa. Entonces yo puedo K ponerla afuera. Entonces sería K por la transformada inversa de phi de s. ¿Ven? Ahí está. Esa propiedad la usamos a cada rato. Y la otra propiedad, no vamos a usar más propiedades, la otra propiedad es que la transformada inversa de una suma de funciones phi sub 1 de s más phi sub 2 de s, ¿sí? La transformada inversa de Laplace de una suma o recta de dos, aquí por todo puede ser 3, 4 funciones, simplemente es la suma de las transformadas inversas. Entonces la transformada inversa de phi sub 1 más phi sub 2 es la transformada inversa de phi sub 1 más la transformada inversa de phi sub 2. Ya está. Con esas dos propiedades no vamos a manejar, ¿sí? No vamos a manejar. Ok. Entonces vamos a hacer ejercicios rápidos de transformadas inversas de funciones sencillitas, ¿no? Así como cuando calculamos la transformada de Laplace, funciones sencillas, vamos a aplicar la fórmula, pero en sentido contrario. Por ejemplo, cuando teníamos la transformada de seno de AT, que sabemos que A sobre S cuadrado más A cuadrado. Por eso es que tiene que aprenderse esta fórmula, porque si no se le va a complicar. Si transformar la Laplace del seno de AT es A sobre seno cuadrado de A cuadrado, lo contrario, la transformada inversa de A sobre S cuadrado más A cuadrado es seno de AT. ¿Sí? Hemos aplicado ahora al revés. Entonces, tengan en la mano las fórmulas que habíamos visto, esas 8 fórmulas que habíamos visto en las clases anteriores. A ver, voy a poner ejemplos sencillitos, fáciles, y después ya ejercicios un poco más complejos, digamos, no digamos difíciles, sino que hay que trabajar más, ¿no? Aquí va a ser directo, casi directo, pero hay transformadas inversas de funciones porque hay que trabajar más, hay que aplicar teoremas, A ver. A ver, por ejemplo, comencemos con las sencillitas. La transformada inversa de 1 sobre S. A ver. Dicte. ¿Ah? ¿A qué se dio la transformada inversa de 1 sobre S? Recordarán que la transformada de 1 era 1 sobre S. A lo mejor ahí, más rápido. La transformada de Laplace, de 1 es 1 sobre S. Pero ahora tengo la inversa de 1 sobre S.
¿Qué es la inversa? 1, 1, 1. Esa es la transformada inversa de 1 sobre S. La transformada inversa de 4 sobre S. Aquí es igual a la transformada inversa de 4 sobre S. Recordar que la transformada de Laplace de una constante era la constante sobre S. Al revés, la transformada de una constante sobre S es la constante. Entonces aquí tenemos transformada inversa de 4 sobre S. ¿Cuánto será? 4, no sé. 4. La transformada inversa de una constante, perdón, la transformada de Laplace de una constante es la constante sobre S. Al revés, la inversa de C sobre S es C. Eso es lo que hemos aplicado aquí. La transformada inversa de 4 sobre S es 4. Fíjense la importancia, si no, no va a poder. La importancia de saberse las fórmulas elementales. Gracias. Voy a chequear alguna pregunta, si me están escuchando. ¿Aló? Sí, ingeniero, Sí lo escuchamos. Sí, ingeniero, le estamos escuchando. Vamos a hacer otros ejemplos. La matemática es ejercicio y ejercicio y ejercicio. Con los ejercicios y la práctica ahí se aprende. Se aprende hasta la fórmula. Ya ustedes de tanto hacer ejercicio se va aprendiendo la fórmula. Veamos otros ejemplos. Vamos a calcular la transformada, la transformada inversa de 4 sobre S menos 2. Todas estas son fórmulas directas. ¿Recuerdan la transformada de I a la t? ¿Se acuerdan la transformada de I a la t? Que era 1 sobre S menos A. Al revés, la transformada inversa de 1 sobre S menos A es I a la t. Miren aquí. El sujeto de aquí, pues. Solo que en lugar de, debo tener 1 arriba. Y tengo 4. Pero yo debo tener 1, ¿ves? Y si ve que se parece. Yo al ver S menos 2, ya me acuerdo del exponencial. Debo acordarme del exponencial. Ah, pero la transformada de la transformada inversa de 1 sobre S menos A, pero aquí debe ser 1. Porque la transformada de Laplace de I a la t es 1 sobre S menos A. La inversa de 1 sobre S menos A es I a la t. O sea, aquí debe ser, si yo comparo, A es 2. ¿Sí? S menos A, S menos 2. O sea que A vale 2. A vale 2. Pero aquí de arriba debo tener 1. Y yo tengo 4. Esto lo soluciono fácilmente. Recuerden que la constante puede salir del signo transformada inversa. Entonces el 4 lo saco y adentro me queda inversa de 1 sobre S menos 2. ¿Eh? El 4 lo sacamos, porque no tiene nada que ver ahí. Y ahora sí, ¿ven? Transformada inversa de 1 sobre S menos A, 1 sobre S menos 2, es E a la t. O sea, eso sería 4 por E a la 2t. Ahí está. E a la 4 por E a la 2t. Entonces, son transformadas rápidas, directas, porque estas son funciones, digamos, elementales. Cuando esto ya sea más complicado, pues ahí había que aplicar teoremas, y los vamos a ver. Vamos a ver más adelante. Entonces estamos ejercitándonos con estas fórmulas elementales, ¿no? Bueno, veamos otro ejemplo parecido. Transformada inversa de 7 sobre S más 3. 7 sobre S más 3. Algo parecido al anterior. Antes era S menos 2, ahora es S más 3. Entonces esto y ahora es 4, ahora es 7. El 7 lo puedo sacar. Entonces otra vez, miren, el 7 afuera. El 7 afuera. 7 por transformada inversa de 1 sobre S más 3.
Y esto otra vez me recuerda pues lo que habíamos dicho. Transformada a la inversa de 1 sobre S menos A a la T. Miren que se parece. Pero la forma dice S menos A. Esto yo puedo poner como S menos A, pero para poner como S menos A sería 7 por la inversa de 1 sobre S menos menos 3. ¿Ven? Así sería, ¿no? S más 3 sería S menos menos 3. Y ya se parece a la fórmula. Entonces quiere decir que A, en esta fórmula, que es la que voy a aplicar, A es menos 3. S menos A, pero A es menos 3. Entonces, aplicando la formulita, y a la A, que yo sé que es menos 3, T. Y aparte afuera por 7, ¿no? De afuera que tenemos por 7. Sí, ya está. Esa es la transformada inversa de 7 sobre S más 3. Mire que estamos usando las fórmulas iniciales de transformadas elementales, pero en el sentido contrario. En el sentido contrario. ¿Okay? Veamos otros ejemplos. Falla la transformada inversa de 1 sobre S a la 4. 1 sobre S a la 4. Viendo este 1 sobre S a la 4, ¿no? Creo que obligadamente, si he repasado, si he visto, si he repasado, ¿no? Obligadamente me hace acordar de la transformada de T a la N. Acuérdense que la transformada de T a la N era, si n es entero, n factorial sobre S a la N más 1. ¿Sí? Así era, ¿no? ¿Verdad? Y la otra cuando n era fraccional. Observe aquí, este n factorial es un número. Esto es un número. Y abajo tengo S a la N más 1. Si yo comparo, miren, comparo esto con esto. Si aquí tengo S a la 4, significa que N vale 3. Porque 3 más 1, 4. S a la 4. Significa entonces que N, voy a aplicar esta fórmula, N debe valer 3. Pero debo tener arriba 3 factorial. Así que aquí voy a aplicar esta fórmula porque veo que es 1 sobre S a la 4, una potencia de N, ¿ven? Una potencia de N. S a la 4 quiere decir que N debe valer 3. N debe valer 3. Pero arriba debo tener 3 factorial. Tengo arriba 3 factorial. Pero puedo multiplicar por 3 factorial y para que no altere, aparte dividir para 3 factorial. Y ya tendríamos la fórmula completa y aplicaríamos entonces la. Entonces aquí mismo, ponemos aquí, transformada inversa. Ya dije que aquí necesitábamos el 3 factorial. O sea, aquí ponemos 3 factorial y aquí ponemos S a la 4, ¿no? ¿Verdad? S a la 4. Ya sabemos que N vale 3, por eso es que aquí pusimos 3 factorial. Como he multiplicado por 3 factorial, para que no altere, afuera divido para 3 factorial. Es como en las integrales, que usted completa para que pueda aplicar la fórmula. Y ya la tenemos lista para hallar la inversa. Entonces esto es 1 sobre 3 factorial, y entonces sería T a la 3, por T a la 3, y ya está. Y 3 factorial es 6, un sexto de T a la cubo. Ya está, a ver. Ya está la inversa. Pero todo, ya que me aprendí la fórmula elemental. Entonces es rápido y usted, porque mientras va a buscar la
Pero yo no tengo 6 factorial, tengo el 4. Entonces lo que primero haría es sacar el 4, sacarlo, que nada tiene que ver ahí. Aquí tenemos 4 por la transformada inversa, y al sacar el 4 aquí me queda 1, sobre S a la 7. Entonces tengo S a la 7, que quiere decir que n vale 6. Pero para aplicar la fórmula quiero luego tener 6 factorial. Entonces aquí hay que multiplicar por 6 factorial. Y para que no altere, afuera tengo que dividir para 6 factorial. Entonces me queda transformada inversa de 4 sobre 6 factorial de... estoy haciendo mal. Igual a 4, nuestra fórmula es más allá. Entonces, multiplico por 6 factorial, divido para 6 factorial. Entonces me queda 4 sobre 6 factorial, transformada inversa de 6 factorial. Entonces, multiplicado por 6 factorial y afuera dividido para 6 factorial para que no esté. Sobre esa a la 7. Esa a la 7. Y ahora, pues, ya 4 sobre 6 factorial, que es 720. 720. Y esta inversa está lista ya, porque ya la preparé. Entonces sería, lo que hemos dicho, que n vale 6, ¿verdad? Entonces sería t a la 6. T a la 6. T a la 6. Y con eso ya tenemos la transformada, así como simplificar el 4 por 720, ya tenemos la transformada de inversa de 4 sobre 10 a la 7. Veamos eso. Yo en la tarea les había puesto hágase los ejercicios impares. Creo que así les puse, ¿no? No recuerdo. Pero si hay otros ejercicios, pueden hacerlo. Dice los ejercicios impares. Okay. Cuando veamos otro, observe esto. Transformada inversa de, vamos a ponerle 2 sobre S cuadrado más 4. Miren. Aquí, esta fórmula está completita, no hay nada que hacer ahí. Porque, ¿qué pasaría si usted saca la transformada de seno de 2t? Decíamos esto igual a 2 sobre S cuadrado más 4. Eso es lo que tengo aquí, 2 sobre S cuadrado más 4. Entonces, esta es la inversa de seno de 2t. Seno de 2t está directa, no hay que completar ni hacer nada, es directa. Es directa. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Transformada inversa de, vamos a ponerle S sobre S cuadrado más 36. Así mismo, esto está completito, no hay que hacer nada. Recuerden que la transformada de seno de 6t, perdón, por seno de 6t, es la S sobre S cuadrado más 36. Y eso es lo que tengo aquí, S sobre S cuadrado más 36. Entonces es coseno de 6t, ¿no? Coseno de 6t. Estamos aplicando al revés. Así, ahí no ha habido que hacer ningún artificio, está completito esto para sacar la inversa. Pero a veces hay que trabajar más, ¿no es cierto? Por ejemplo, si usted tiene transformada inversa de 1 sobre S cuadrado más 49, por ejemplo, más 49. Mire, este S cuadrado más 49 me recuerda la transformada de seno y coseno. Lo voy a poner aquí para recordar. Transformada de seno de t a sobre S cuadrado más a cuadrado. La transformada de coseno de AT es S sobre S cuadrado más a cuadrado. Mire, aquí está. S cuadrado más 49, ¿ves? S cuadrado más un número al cuadrado, ¿ves? Entonces digo, bueno, viendo esto me acuerdo pues de mi coseno.
Pero ¿qué pasa? Arriba tengo una constante, ¿ves? Entonces no puede ser coseno porque arriba es S. ¿Cuál de las dos es la que tiene una constante arriba? Seno es la que tiene la constante arriba, ¿ves? Pero ¿cuánto debe valer esa constante que está arriba? Debe ser A. Entonces aquí debo tener 7. ¿Ven? Para que 7 al cuadrado, aquí es de 49, ¿no? Aquí debe ser 7. Entonces, pero no tengo 7, tengo 1. Entonces multiplico por 7 y divido afuera para 7. Esta sería inversa de 7, que es el cuadrado más 49, y afuera para que no altere le pongo dividido para 7. Y esto ya está directo porque así lo he fabricado, ¿no? ¿Verdad? Directo. Entonces esto ya me recuerda, esto ya sabemos bien, un séptimo, y la inversa de esto es seno de 7t. Si te saca la transformada de seno de 7t sería 7 sobre ese cuadrado más 49. Esa es la transformada. Ahora que te envié mensaje que no le va a dar desayuno, güey. Bueno, pero bueno. Ya. Miren que el secreto está en aprenderse las fórmulas de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Como ya había dicho. A mí no va a desayuno. ¿Alguien está Eso haciendo porque rebelde porque shit te cacheteo. A ver, Hombre. señores, están Hombre. distraídos, ¿ah? Están hablando otra cosa, por favor. Los micrófonos silencian, solamente para hacer preguntas usted lo activa, ¿eh? Bueno, entonces, veamos otro. Transformada inversa de S sobre S cuadrado más 3, por ejemplo, ¿eh? Bueno, ya borré. Bueno, acuérdense que la transformada de coseno de AT era S sobre S cuadrado más A cuadrado, ¿eh? Entonces, viendo esto, S cuadrado más un número que es el cuadrado de A cuadrado, este A cuadrado debe ser 3. ¿Sí o no? Este A cuadrado debe ser, aquí tenemos el cuadrado de este número que está aquí. Entonces, aquí tengo 3, aquí debe ser la raíz cuadrada de 3. Entonces, aquí directamente, ¿ven? Ponemos coseno de la raíz cuadrada de raíz cuadrada de 3 y aparte t, ¿ven? Si usted hace una cuestión para comprobar es, vamos a ver si está bien que la inversa de esto es coseno de la raíz cuadrada de 3 por t. Es como que ahora le saca la transformada, a lo mejor la forma de transformada es más fácil de irse aprendiendo. Si yo quisiera ya la transformada de la raíz cuadrada de 3 por t, recuerden que esto sería s sobre s cuadrado más a al cuadrado. Raíz de 3 al cuadrado es 3. ¿Y lo que tenemos aquí? Es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Bueno, entonces, todas estas son fórmulas sencillitas. Cuando sean más complicadas, hay que usar teoremas, ¿no? Otro ejemplo más. Inversa de 1 sobre S cuadrado más 10. S cuadrado más 10. Este S cuadrado más 10, ahí arriba una constante, me recuerda la transformada de seno. De T, que es A sobre S cuadrado más A cuadrado. Entonces, si veo la fórmula, el A cuadrado vendría a ser 10. El A cuadrado vendría a ser 10. Pero arriba debo tener A. Pero como aquí tengo 10, arriba debo tener raíz de 10. Y yo no tengo raíz, tengo 1. Entonces multiplico para raíz de 10 y aparte divido para raíz de 10. Entonces, transformada inversa de raíz de 10 sobre S cuadrado más 10. Y para que no altere afuera 1 sobre raíz de 10. Y ya está completito esto, y entonces esto es 1 sobre raíz de 10, y hacemos que seno de raíz de 10. Si usted quiere comprobar, a ver, saqué la transformada seno de 10t, usted sabe que
raíz de 10 sobre 1 más 10 al cuadrado, que es 10. Bueno, ¿cómo estamos con el tiempo? Déjenme ver. Híjole, 8:20. Caramba. Ya no podemos seguir. Bueno, ahí nos vamos a quedar. En la próxima vamos a hacer, yo pensaba llegar hasta más poco más adelante. Bueno, vamos a dejarlo ahí entonces. En la próxima haremos más ejercicios de transformadas inversas rápidas. Apréndanse las fórmulas elementales de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. ¿Okay? Bueno, vamos a tomar lista. A ver, estamos